Hoy es el cuarto lunes de Poetas en Mayo y quería agradecer al certamen de Poetas en Mayo y en particular a Elisa por la oportunidad que nos ha dado para disfrutar este mes con los secretos de la poesía. Quiero agradecer también a mis alumnos de Multiversos que lo han dado todo cada lunes, eligiendo poetas, poemas, compaginando estudiar, trabajar y seguir con la ilusión de venir todos los lunes aquí para hacer una fiesta poética. También quiero agradecer a los compañeros de EPA, Pablo Freire, que han participado con su presencia y recitando, así como a los invitados especiales que son Dalmacio, presidente de Albagunea, a dos camareros que han tenido la generosidad de brindarnos su tiempo, a Vladik, y a Liana, así como a Beni, una voluntaria muy importante también en nuestro trabajo. Beni. Bueno, deciros que esta tarde vamos a recitar 35 personas en 10 lenguas diferentes. Serán árabe, suajili, mandinga, francés, nepalí, bereber, chino, urdu, inglés, euskera y castellano. Bueno, voy a comenzar haciendo una poesía de nuestra amada Gloria Fuertes, una poeta que construyó toda su obra desde la conciencia de ser mujer, lesbiana y pobre, y desde la voluntad de dignificar y elevar el lenguaje cotidiano. Dice así esta poesía. Ya ves qué tontería. Ya ves qué tontería, me gusta escribir tu nombre, llenar los papeles con tu nombre, llenar el aire con tu nombre, decir a los niños tu nombre, escribir a mi padre muerto y contarle que te llamas así. Me creo siempre que lo digo y me oyes, me creo que da buena suerte. Voy por las calles tan contenta y no llevo encima más que tu nombre. De Gloria Fuertes. Y ya no quiero entreteneros más. Este poema se lo quiero dedicar a mis alumnos de EPA, que han sido un regalo para mí en mi vida. Han ido creciendo en sabiduría, en alegría, en solidaridad y amistad. Y me gustaba mucho cuando aplaudían, cuando terminábamos las clases todos los días y aplaudían al terminar. Este grupo de inmersión ha creado una familia en Vitoria que va a durar para siempre. Eskerrik asko etortzeagatik. Vamos, Titi la mamá. Titi la mamá. Hola, buenas tardes. Arachaleón, guten Tag, jambo. Me llamo Achille, soy de Tanzania. Voy a recitar en idioma swahili. El poema se llama Titi la mama. El pecho de madre es Yo escribí este poema cuando comenzó el festivo de poetas de mayo. Pensé que la primera comida del mundo fue el pecho de madre, la leche manteca. Titi la mama litamu hata likiwa la mbwa. Wanyama, ndege na binadamu wanalijua. Uingiapo duniani, titi la mama ndio chakula. Titi la mama humpa mtoto uzima na kujitambua. Titi la mama ni tamu. Hakuna kipimo kinachoweza kupima titi la mama. Chakula chochote chaweza kuliwa, lakini hakilingani na titi la mama. Titi la mama ni bora zaidi. Mpe heshima inayostahili mama. Titi la mama litamu hata likiwa la mbwa.
Hola, buenas tardes, Aracel León, salam alaikum. Soy, bueno, me llamo Chaima, soy de Argelia. Voy a recitar mi poesía en mi idioma de árabe. Trata sobre los padres. Desde que salí de mi país, de Argelia, echo mucho de menos a mis padres. Bueno, el poema que se titula بر الوالدين. أطع الإله كما أمر واملأ الفؤاد بحذر الدين حق واجب نور البصيرة والبصر حافظ عليه فإنه نعم السعادة تدخر وأطع أباك فإنه رباك من عهد الصغر واخضع لأمك وارضيها فعقوقها إحدى الكبر حملتك 9 أشهر بين التألم والضجر فإن مرضت فإن هي تبكي بدمعك المطر فأطعمهما وقرهما كي لا تعذب في السقر. Muchas gracias a todos. Vamos, Laxmi. Hola, buenas tardes a todos. Me llamo Lakshmi, soy de Nepal. Voy a leer una poesía mía, el título Mi madre, en नेपाली idioma मेरी आमा. आमा जगत जननी त्यागको मूर्ति ममताकी खानी निर्मल पवित्र संवेदनशील अनि मनकी रानी राजकुमार र परीको कथा सुनाउँछिन् मेरी आमा कल्पनामा पनि रमाउन सिकाउँछिन् मेरी आमा बालहटसँग दिक्क हुँदा पनि मलाई माया गर्ने सारा गल्तीहरू माफ गरेर स्नेहले आँचलमा बेर्ने सात समुद्र पारी पनि आशीर्वाद सन्देश पठाउँछिन् सम्झेर हररात मलाई नै सिरानी सधैँ भिजाउँछिन् चौतारी हो तिम्रो विशाल हृदय मेरो दुःख बिसाउन एकजुनी काफी छैन ममताको मूल्य चुकाउन तिम्रो स्नेह अनमोल माया अनिदो त्यो रातको सल्लाह सुझाव र दुःखमा दिएको तिम्रो साथको सकिन तिर्न दुधको भारा यो जीवनमा म के गरौँ अर्को जन्म पाएछु भने आमा तिम्रै काखमा परू आमा धन्यवाद ग्रासियस Chema, una flor. Chema. Hola, hola. Hola, hola, sí, ¿no? Vale, hola, hola, Coca-Cola. Buenas tardes. Me toca recitar hoy una cosita que a mí me gusta mucho, 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 que es de un autor de Rafael Alberti. Bueno, para los que no sabéis un poco, bueno, los que conocéis igual, Rafael Alberti fue un autor que nació a principios del siglo XX, en 1902, y se muere en 1999. Casi, está durante todo el siglo. Es un señor que es muy comprometido políticamente. Se denomina de la generación del 27 y es un hombre que pertenece al Partido Comunista y en 1936, con motivo de la Guerra Civil Española, se marcha a París. Bueno, en París sigue haciendo cosas y vuelve a España en 1977, cuando se inicia la transición y forma parte, creo que en el 77, es diputado por el Partido Comunista. Se muere, como he dicho, en 9, ¿sí? Y tiene un montón de obras. La poesía que yo voy a leer es muy cortita, tiene un lenguaje muy sencillo. Alberto, ¿dónde es Alberto? Allí. Alberto, que es un experto en lengua, me gusta mucho la poesía porque
muy sencilla, pero utiliza un verbo, que vosotros sabéis mucho de verbos, en pretérito perfecto simple, se equivocó, y a continuación dice se equivocaba. Parece una tontería, es muy simple, pero tiene su cosita que luego Alberto os la contará. Pretérito perfecto simple y pretérito imperfecto. Bueno, bien, para los profesores, sí, sin más también. Cuando sea... es muy pequeñita y muy sencilla, pero resulta que los que saben mucho de esto no se han puesto muy de acuerdo, porque se equivocó la paloma. Bien, entonces cuando hablan de la poesía, que es, ya te digo, un lenguaje pequeñito, no se ponen de acuerdo si es que se equivocó, ¿por qué se equivocó la paloma? Por tres cosas piensan. Una, porque con el tiempo, con la edad, algunas personas se equivocan, algunos más que otros, ¿verdad, Lidia? Algunos más que otros. Se equivocan. Otros porque en el amor, a nivel de amor, también se equivocan. A veces uno se equivoca en el amor, Joshua, a veces algunos se equivocan en el amor. Y luego otros, a veces, y era lo que dicen algunos, decían, cuando este hombre escribe esta poesía en París, decían que no entendía Alberti cómo sus amigos, sus compañeros, sus parientes, se marchan de aquí por la guerra civil y cómo todos sus compañeros estaban luchando entre ellos en una guerra civil. Se equivocaban. Eso decían. Bueno, la escuchamos, que es muy cortita, ¿vale? Creyó que el mar era el cielo, de la noche a la mañana se equivocaba, que las estrellas rocío, que la calor la nevada se equivocaba. Se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte fue al sur. Creyó que el trigo era agua. Se equivocaba. Creyó que el mar era el cielo. Que la noche, la mañana. Se equivocaba. Sí. Se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte fue al sur. Creyó que el trigo era agua. Se equivocaba. Creyó que el mar era el cielo, que la noche, la mañana. Se equivocaba. Que las estrellas rocío, que la calor, la nevada. Se equivocaba. Que tu corazón su casa se equivocaba, se equivocaba. Ella se durmió en la orilla, en la cumbre de una rama. Que tu falda era tu blusa, que tu corazón su casa. Se equivocaba. Ella se durmió en la orilla, tú en la cumbre de una rama.
buenas tardes a todos, a todas. ¿Sí? Hola, buenas tardes a todos, a todas. Voy a hablar sobre la dulzura de Graciela Mistral. Madrecita, mi madrecita mía, madrecita tierna, déjame decirte dulzuras extremas. Es tuya mi cuerpo que juntaste el ramo. Deja verlo sobre tu regazo. Gracias, dulzura. Gracias a todos. Hola, buenas tardes todas y todas. Me llamo Rashid Javed, soy de Pakistán. Voy a recitar una poema de Urdu. Trata de madre. मेरी नज़र जब भी खुदा को ढूंढती है, मेरी नज़र जब भी खुदा को ढूंढती है, निगाहों में माँ तेरी सूरत ढूंढती है। माँ सा हलूस न मिलेगा कभी जहाँ में, माँ सा हलूस न मिलेगा कभी जहाँ में, सुला के मुझे मेरी माँ रात भर जागती है। मेरे जाने के बाद दहलीज पे खड़ी रहती है, मेरे जाने के बाद दहलीज पे खड़ी रहती है, जब तक घर न लौटूं माँ बेचैन रहती है। खुद को मुजरम ठहराता हूँ दियारे गैर में, खुद को मुजरम ठहराता हूँ दियारे गैर में, मेरे बगैर मेरी माँ पे न जाने क्या गुजरती है। मेरी हर बेचैनी की से खबर हो जाती है, मेरी हर बेचैनी की से खबर हो जाती है, मेरी माँ मेरे हर दर्द को समझती है। माँ की याद रात भर सोने नहीं देती कमल, माँ की याद रात भर सोने नहीं देती कमल, वतन में मेरी माँ मेरा रास्ता देखती है। ग्रासियास। Hola, Aracha. Buenas tardes. Good everyone. Me llamo Faith. Soy de Nigeria. Quiero recitar un poema. Sí, titula Mariposa. Mariposa de aire. Qué hermosa es. Mariposa de aire, dorado y verde, luz de candel, mariposa de aire, quédate ahí, 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 no te quieras parar, parate no te quieras, mariposa de aire, dorado y verde, luz de candel, mariposa de aire, quédate ahí, 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 quédate ahí, mariposa de aire. ¿Estás ahí? Este poema es de local. Gracias.
Hola, hola, buenas tardes. Soy Yahya, soy de Marruecos. Voy a leer un poema de Rubén Dario que se llama Amo, Amar. Amar, amar, amar. Amar siempre, con todo el ser, y con la tierra y con el cielo, con lo claro del sol y lo oscuro del luz. Amar por toda ciencia y amar por todo anhelo. Y cuando la montaña de la vida no sea dura, ni larga, ni alta, y llena de abismos. Amar la inmensidad que es de amor en ti vida, que arde en la fusión de nuestro pecho mismo. Gracias. Pues es mi madre. ¡Es su madre! ¡Es su madre! No, es su madre. Es su madre. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Saray, soy de Marruecos y voy a recitar una poesía en árabe que se titula أنا يا صديقتي متعبة بعروبتي. He elegido este poema porque cuenta sobre la verdad de corrupción que está pasando en la mayoría de los países, en especial en los países árabes. هل في العيون تونسية شاطئ ترتاح فوق رماله الأعصاب؟ أنا يا صديقتي متعبة بعروبتي، فهل العروبة لعنة وعقاب؟ أمشي على ورق الخريطة خائفا، فعلى الخريطة كلنا أغراب. أتكلم الفصحى أمام عشيرتي وأعيد، لكن ما هناك جواب. لولا العباءات التي التفوا بها ما كنت أحسب أنهم أعراب. يتقاتلون على بقايا ثمرة، فخناجر مرفوعة وحراب. قبلاتهم عربية من ذا رأى فيما رأى قبلا لها أنياب. يا تونس الخضراء كأسي علقم، أعلى الهزيمة تشرب الأنخاب. وخريطة الوطن الكبير فضيحة، فحواجز ومخافر وكلاب. والعالم العربي إما نعجة مذبوحة أو حاكم قصاب. والعالم العربي يرهن سيفه، فحكاية الشرف الرفيع سراب. والعالم العربي يخزن نفطه في خصيتيه، وربك الوهاب. والناس قبل النفط أو من بعده مستنزفون، فسادة ودواب. يا تونس الخضراء كيف خلاصنا؟ لم يبق من كتب السماء كتاب. ماتت خيول بني أمية كلها خجلا، وظل الصرف والإعراب. فكأنما كتب التراث خرافة كبرى، فلا عمر ولا خطاب.
وضيارق بن العاص تمسح دمعها، وعزيز مصر بالفصام مصاب. من ذا يصدق أن مصرا تهودت، فمقام سيدنا الحسين يباب. ما هذه مصر؟ فإن صلاتها عبرية وإمامها كذاب. ما هذه مصر؟ فإن سماءها صغرت وإن نساءها أسلاب. إن جاء كافور فكم من حاكم قهر الشعوب وتاجه قبقاب. بحرية العينين يا قرطاجة، شاخ الزمان وأنت بعد شباب. هل لي بعرض البحر نصف جزيرة، أم أن حبي التونسي سراب؟ أنا متعب وضفاتري تعبت معي. هل للدفاتر يا ترى أعصاب؟ حزني بنفسجة يبللها الندى، وضفاف جرحي روضة معشاب. لا تعدليني إن كشفت مواجعي، وجه الحقيقة ما عليه نقاب. الجنون وراء نصف قصائدي، أوليس في بعض الجنون صواب؟ فتحملي غضب الجميل، أفربما ثارت على أمر السماء هضاب. فإذا صرخت بوجه من أحببتهم، فلكي يعيش الحب والأحباب. وإذا قصوت على العروبة، فلقد تضيق بكحلها الأهذاب. فلربما تجد العروبة نفسها ويضيء في القلب الظلام شهاب. ولقد تطير من العقول حمامة، ومن العباءة تطلع الأعشاب. قرطاجة هل لي لصدرك رجعة ومتاب؟ لا تغضبي مني إذا غلب الهوى، إن الهوى في طبعه غلاب. فذنوب شعري كلها مغفورة، والله جل جلاله تواب. Este poema este Nizar Qabbani. Gracias. Buencis, ¿quién es Yasía? No, Mamadou. Vamos. Hola, buenas tardes, todos y todas. Me llamo Mamadou Dieng, soy Senegal. Voy a leer una poema que se llama Lobisto Boino. Eres una vez un lobisto bueno al que maltrataban todos los corderos. Había también un príncipe malo, una bruja hermosa, y una bruja hermosa, y un pirata controlador. Todas estas cosas había una vez, cuando se soñaba un mundo al revés. Bueno, gracias. Es que tenía que haber entrado antes. Hay que estar atento. No, es que... Hola, buenas tardes a todos. Salam alaikum. Gracias. Muy bien. Vamos a leer una de la secretaria de Gloria Fuertes. La palmera
desde las puntas de sus ramas vía y no mira. Nació cerca de la palmera. Palmera nació cerca del mar, en la ribera. La palmera se pasa haciendo el bien la vida entera. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Brad. Soy de Nigeria. Cuando hace viento, la palmera baila de tu contento. Hola, yo soy Benin. La palmera ama y acaricia a los niños con su rama. Cuando llueve, canta la tabla del 9. Buenas tardes, me llamo Usenati, soy de Guinea. Quiero contar poema de Gloria Fuerte. Cuando hace sol, la palmera da sombra a su alrededor. Cuando da sombra a los niños hermosos, también les regala dátiles sabrosos. A la palmera que todos los pintores la quieren pintar. Gracias. Venga, Mohamed. Mi nombre es Mohamed, soy de Cameroun. Voy a leer un poema de Hélène Duren. Je m'appelle Mohamed. Je m'appelle Mohamed, je vais vous dire de Hélène Duren. Je viens du Cameroun. Le poème s'intitule Je n'ai plus de pays, il y a le Congo papier. J'ai trouvé dans la cave de vieilles bobines de films qui racontent les villages et les automobiles. La Bohème, la Serbie et puis la Moravie. Je l'avais oublié cette histoire, mon passé. Je balais la poussière de mes nuits d'insomnie. Encore peur de la guerre et de tout ce que j'ai fui. Et quand revient l'orage, je ne sais plus où dormir. J'avais tourné la page, mais elle vient surgir. Milada, qui suis-je? Je n'ai plus de pays. Quand les chars sont entrés dans la ville, j'avais déjà fui. Mon silence est un cri, je n'ai plus de pays. J'y étais, mais je n'y étais pas. Qui suis-je? Où suis-je de là-bas? Après tout, j'ai cherché ce que veulent tous les gens. Le grand mot liberté est couru dans le vent. Et de n'être pas juste un numéro fragile qu'on oublie entassé au milieu de la pile. J'ai gardé mon accent pendant 23 ans. J'ai vécu. J'ai gardé mon accent pendant 23 ans. J'ai vécu ailleurs, dans un monde meilleur, là où j'ai pu choisir mes études, mes envies. Est-ce bien? Est-ce pire? Je n'ai plus trop d'avis. Milada, qui suis-je? Je n'ai plus de pays. Quand les chars sont entrés dans la ville, j'avais déjà fui. Mon silence est un cri. Je n'ai plus de pays. J'y étais, mais je n'y étais pas. Suis-je d'ici ou suis-je de là-bas? Milada, j'ai reçu la lettre où tu écris que mon père, il est mort violemment dans la rue. Mais ses funérailles, je n'ai pas pu venir. Il me reste cette faille, ça me fait souffrir. Oui, mes frères, est-ce ma ville après tout cet exil? Est-ce à l'est ou à l'ouest? Que suis-je dans mon île? Il n'y a plus de frontières, mais elles sont encore là.
Dans mon cœur, sous la chair, elles avancent avec moi. Milada qui suit, je n'ai plus de pays. Quand les chars sont entrés dans la ville, j'avais déjà fui. Mon silence était un peu, je n'ai plus de pays. J'y étais, mais je n'y étais pas. Plus d'ici ou plus de là-bas. Gracias. Buenas tardes, Arachaldion, good afternoon, Assalamu alaikum, bonsoir, привет. Bueno, os voy a recitar un poema en inglés que se titula A Poem for Daddy in Heaven, un poema por mi padre en paraíso. Lo dedico este poema a mi padre que murió hace 3 años, que no puede asistir a su funeral. I know you can hear me, way up in heaven, because we talk through our hearts. Dear Daddy in heaven, I miss you every day, and I know that you miss me too. No matter how old I get, or how long you are gone, I hear you, Daddy, up in heaven, through the love in my heart. Muchas gracias. Nerea Nas, y bueno, os voy a leer una estrofa de un poema de John Maya, del Bercholari John Maya. No me voy a extender más, me resulta difícil leerla así, entonces lo voy a hacer con el doño de la canción, con la canción. Igonazazu nire mendira, aurkidezadan bidean, askatu nadin zure lotura, behar dezadan airean. Ez nadin izan jaiko lurtiara, bai ez ginen bidaidean. Igonazazu nire mendira, zuek baitzadan idean. Julia. Esta poesía de Federico García Lorca, que se llama Verde, que te quiero verde. Verde, que te quiero verde. Verde, vento, verdes, jamas, el barco sobre la mar, el caballo en la montaña, con la sombra en la cintura. Ella sueña en su paranta, verde, carne, pelo verde, con ojos de frío plata. Verde que te quiero verde. Abajo la luna gitana, las cosas que están mirando. Ella no puede mirarlos. Gracias. Buenas tardes a todos. Me llamo Mohamed Bulia, soy de Mali.
voy a recitar un poema en el idioma mandinga. El poema se titula Kala Baraka Masala. Kala Baraka Masala. Kalam kala tawagai barakalai. Paso tangana masa kala tawagai barakalai. Dawa kala tawagai barakalai. Nga ay aga tuni. Puye nyesnyembe tabagaw dema. Pangamani pangatang bolo baga. Yatimon nyedi tabaga. Dewana tebulu na di tebula. Emi nge dawa kala tanga kamini fajiri. Kabu wulu kele. Yere kele. Fo tikiri. Emi nge sandin tanga kiye muni. Ka kongo ni minyogo muni. Kabu wulu soni wakijiro. Ka karawa. Ini che, ini patubara. La poesía es del poeta Adama Drami. Cariño, que no le tienes que dar la flor, este es para ti. Buenas tardes. Os voy a recitar hoy un poema de Antonio Machado. Antonio Machado es un poeta sevillano, pero que vivió también en Soria y allí se enamoró de una mujer, como es lógico, y se casó con ella. Su mujer enfermó. Deciros que no, este poema es un canto de esperanza, es un hermoso poema. Antonio Machado tuvo que huir de España por la guerra civil y murió en Francia, en Coyú, y allí está su tumba. Y Leonor está la tumba también en Soria. Las dos tumbas tienen un objeto especial, que es un buzón. Y tanto en la tumba de Leonor, la mujer de Antonio, como en la tumba de Antonio, en ese buzón la gente echa poesías. ¡Ay, Dios! Echa poesías, pensamientos o lo que en ese momento les sugiere allí, porque es un sitio que te emocionas mucho. El poema se titula A un olmo seco. A un olmo viejo, hendido por el rayo de su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario en la colina que lame el Duero. Un musgo amarillento le mancha la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoriento. No será cual los álamos cantores que guardan el camino y la ribera habitados de pardos ruiseñores. Ejércitos de hormigas en hilera va trepando por él y en sus entrañas urden sus telas grises las arañas. Antes que te derribe, olmo del Duero, con su hacha el leñador, y el carpintero te convierta en melena de campana, lanza de carro o yugo de carreta. Antes que rojo del hogar mañana ardas en alguna mísera caseta al borde del camino, antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas, olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdadera. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida otro milagro de la primavera. Azul, Racha de León, buenas tardes. Me llamo Hassan, soy Marruecos, ¿cómo lo bien? Yo voy a hacer esta poesía de poeta Ahmad Secreto, porque el tema habla de una época donde estaba prohibido hablar el idioma bereber en Marruecos. También en
Euskadi he estudiado y sucedió lo mismo con Euskera. Él fue prohibido en España. El poema se titula El Martir en Bereber. الشيء يحرزني سفوسينو لازرما ديم كبير هذا غزقتي فينا هذا التاريخ الدسري هذا وزن غاوارن هذا منير الحافظ والمغني هذا رقصي السفير المعاني هذا السوق هذا قمغال السوق الصغر اقتازوكي هذا حورينو هذا كسيم زري هذا كسيم زري هذا مغرقي السينو يدوار بن زيمرلي شحال هكا قاما يا وينك دا قسي قيمة كي وكشنا عند الزرقني انا ريد بلات النور هذا تجي يسقني انا فسرتي منا اسمع ذراوسي ياله انا لي ياله انا يا زلان ياله هنسو ذوال النغ يلي ذاك السقان ياله انا لي انا يا زلان ياله هنيني مشين ونجي ذو باربار ونجي ونكي زي اليمن ونجي دي من نعرق ونوسيز قليمان مشين دي مازيغن مشين دي زوران دام زغا الطماط النغ راح نسقسام ومزلول إياه راسي اهلا حيوه مليح. Hola, buenas tardes. Soy Zacarías, soy de Algeria. Voy a recitar un poema que se titula La gente corre tanto. La gente corre tanto. La gente corre tanto porque no sabe dónde va. El que sabe dónde va despacio. Para paladear e ir llegando. Gracias. Este poema es de la poetisa Gloria Fuertes. Gracias a todos. Hola, Arrastuteo, muy buenas tardes. 大家下午好. Me llamo Li, soy de China. Hoy voy a recitar una poesía en español y luego voy a cantarla en mi rincón materno, de China. Se llama El origo de mis sueños. La poetisa es San Mao. Yo recuerdo cuando era pequeño, escuchaba esta canción en una serie de televisión. Este poetisa llega a España con 22 años para estudiar su carrera. Conoció a su marido José María en Madrid y fue muy feliz. El origo de mis sueños, San Mao. No me preguntes de dónde vengo. Mi origen es muy lejano. ¿Por qué? Para puntear tan lejos. Con los pájaros que vuelan. Con el arroyo que fluye en mi país. Con las pastas parqueras. Pero sobre todo, por el origo de mis sueños.
Y ahora voy a cantar este poema en mi idioma.不要问我从哪里来，我的故乡在远方。为什么流浪，流浪远方，流浪？为了天空飞翔的小鸟，为了山间清流的小溪，为了广阔的草原，流浪远方，流浪。还有，为了梦中的橄榄树，橄榄树。不要问我从哪里来，我的故乡在远方。为什么流浪？为什么流浪？远方。为了梦中的橄榄树。Gracias. Gracias. Voy a recitar este poema a todo el mundo que ha dejado de su país. Muchas gracias. No, está la chica esa. Buenas tardes a todos. Me llamo Josefina Higgins, Nigeria. Voy a leer una poema, se llama El lobito bueno. Érase una vez un lobito bueno, aunque maltrataba todos los corderos. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y una pirata horrendo. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo a beber. Voy a dedicar este poema para mi profesora, se llama Nereya. Muchas gracias. Sí, niña. A ver, sí. No. Test, alala. La historia de un hombre se escribe en el corazón de su madre. Esta poesía se la dedico a todas vosotras y vosotros que habéis venido de otros mundos a este continente, a Europa, a España, al País Vasco. Se la dedico a todos vosotros y a aquellos que intentando venir no lo consiguieron en otro. In extremis. ¡Ay, qué fría está el agua! Creo que moriré en un momento.
La barca se pierde de mi vista, atiborrada de gente que huye, dejan atrás guerra, muertos, se alejan más y más. Con la bruma ya no la veo. Tenía que haber hecho caso a mi madre. Decía, no te sueltes, Jackie, estate quieto. Verás, en poco tiempo llegamos a la isla para conocer países nuevos. Muchas horas a bordo de la patera. Lesbos no se veía por el momento. Cansado me he librado del brazo maternal cuando la quilla apuntaba al cielo. A merced del fuerte viento y las olas me han arrojado al mar embravecido. Ahora voy a morir por ingenuo. Ya no veré más a mi madre. No recibiré sus reprimendas ni consejos. No estudiaré más en mi escuela, Siria. Ni me dará clases el viejo maestro Abdul. Él me enseñó lo bello del verso. Y allá se quedó, el destruido Alepo. Qué rotas estaban las casas. Las bombas caían por cientos. Después, al llegar la calma, mi calle y mi casa eran un infierno. Solo se veían muertos, muchos muertos. Y yo también voy a morir sin remedio. Pero antes de que el mar me trague, dejo mis preguntas sobre estas frías aguas. Iluso pienso que atiendan mi ruego. ¿Por qué tengo que morir con solo 12 años? ¿Para qué las guerras? ¿Por qué tantos muertos? ¿Por qué no piensan en los niños los mayores? ¿Es culpa nuestra nacer en vuestro mundo violento? ¿Para qué las religiones? ¿Hasta cuándo os matéis unos a otros por egoísmos y dioses viejos? No pregunto más, solo rezo. Por mi madre, por el viejo maestro Abdul, por mi tierra Siria, por Alepo, por la paz. Rezo, rezo, inshallah. Gracias. Hola, buenas tardes. Arracha de Or. Assalamu alaikum. Me llamo Abdelrahman, soy de Marruecos. Hoy voy a recitar un poema en francés, como las dos últimas veces. Lo he elegido porque Victor Hugo, el poeta francés, habla de expresa su amor, de su hija, de su relación íntima con ella. Esta hija es fallecida. El poeta puede olvidar todo, pero jamás a su hija que estima, que se llamaba Léopoldine. El título del poema es Demain de l'aube. Demain de l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste. Et le jour sera pour moi comme la nuit. Je ne regarderai ni l'heure du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houes verts et de bruyères en fleurs. Este poema es de la obra completa del poeta que se llama La Contemplación. Lo dedico a mi profesora y a todos mis compañeros, a la gente que está aquí. Gracias. Arratsaldeon, buenas tardes. Ni euskeraz, ¿vale? Marisorgin, de Amaia Lasa, 1971 es el poema. Egun batean, Marisorginari, sus poemetasunak izkitzaion, bero-beroa, oso indartzua. Altzaroan, gauza gaizto bat bezala erabili zuen. Haiek,
zikina zela zioten, eta betiko lotarazi zuen, zenik ere ez jakiteko. Marizorginaren emetasunak urte luzeak lozorroan zeramazkien. Gorputzak mugimendu gabeko aire triste bat dantzatzen zuen ostasun erdinean. Gau batean, jolas artean sartu zen, eta aho batek bere gorputza lastandu zuen, ilintasunaren itzalean. Marizorginaren emetasuna lozorroan zegoen, esnatzera doa, beltza zen eta jolaseko jostailuak eitzuen aurrerantzean zikinak izan. Eskerrik asko. Hola, buenas a todos y a todas. Bienvenidos. Me llamo Saida, soy de Marruecos. Voy a leer una poema de Rafael Alberti que se llama Paz. Paz, paz, paz. Paz luminosa. Una vida, armonía. Sobre una tierra dichosa. Paz sin fin. Paz verdadera. Paz que al alba se levante y a la noche no se muera. Muchas gracias. Hola, todos y todas. Déjalo suelto. Yo tengo un poema titulado de Mi madre, mi amor. Mi madre, mi amor, mi corazón. Te amo, adoro el mundo. Oh sol que brilla a mi horizonte. Oh rosa en edad es dulce. Oh mundo entero, eres mi esperanza, eres sinceridad y sentido. Como el regalo de mi Señor. Entonces, ¿cómo viviría sin ella? ¿Qué te puedo dar de este mundo? Te ofrezco mis ojos y corazón, madre, mi aliento, mi vida, todo es poco. ¿Qué recuerdo, mami? No hay nada que olvidar. Es el pasado da flores y el presente sonríe en sus labios. Siento un gran placer a mi mente, a ti y tu ternera. Quiero cuidares cuántas noches estando enfermo estabas a mi lado y me cuidabas. Llorando y llamando a Dios, mi niño y mi amor, mi Señor, llena el mundo de salud. La madre se debe para que vivamos y saboremos. La edad aquí, la madre es un mar de bondad, la luz que alumbra a los marineros. El nuevo día, la alegría y la luz que ilumina mi corazón. Abrázame y rígame, amor, y déjame soñar, mamá. Gracias.
Hola, muy buenas tardes a todos y a todas aquí presentes. Vengo a leer un poema. No, primero me presento. Me llamo Reina María Chile, soy de origen nicaragüense. Es un honor estar aquí en España, ¿verdad? Bueno, vengo a leer un poema de un gran poeta de mi país, como es Rubén Darío. Bueno, este poeta me encanta mucho porque me atrae mucho porque se refiere a una niña, a los casos que yo no vivo con ella aquí, la dejé en mi país y bueno, me recuerda mucho a esto y se lo digo a mi hija en mi país de Nicaragua. El título del poema se llama Oh, mi adorada niña. Oh, mi adorada niña, que diré la verdad, tu ojo me parece brasa tras un cristal, tu rizo negro duco y tu boca sin par, la ensangrentada huella del filo de un puñal. Muchas gracias a todos. Hola, buenas tardes. Soy de Marruecos. Voy a recitar una poesía de mi idioma árabe que se llama إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا. إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه تأسفا. ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا. فما كل من تهواه يهواك قلبه ولا كل من صافيته لك قد صفا. إن لم يكن صفو الود طبيعة فلا خير في ود يجيء تكلفا. ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد الود بالجفا. وينكر عيشا قد تقادم عهده ويظهر سرا بالأمس قد جفا. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صادق الوعد منصفا. Poeta del Imam Shafi'i. Gracias a todos y a todas. Hola a todos, buenas tardes, Racha León. Antes de comenzar, me gustaría dar las gracias a Carmen, mi profesora de primaria, por enseñarme el castellano, y a Lidia por hacerme venir hasta aquí y pasar este momento con vosotros. Mi nombre es Ladi, soy ucraniano y os voy a recitar un poema de Pablo Neruda que se titula No culpes a nadie. Nunca te quejes de nadie ni de nada, porque fundamentalmente tú has hecho lo que querías en tu vida. Acepta la dificultad de edificarte a ti mismo corrigiéndote. El triunfo del verdadero hombre surge en las cenizas de su error. Nunca te quejes de tu soledad o de tu suerte. Enfréntala con valor y acéptala. De una manera u otra es el resultado de tus actos y prueba que tú siempre has de ganar. No te amargues de tu propio fracaso ni se lo cargues a otros. Acéptate ahora o seguirás justificándote como un niño. Recuerda que cualquier momento es bueno para comenzar y que ninguno es tan terrible para claudicar. No olvides que la causa de tu presente es tu pasado, así como la causa de tu futuro será tu presente. Aprende los audaces, de los fuertes, de quien no acepta situaciones, de quien vivirá a pesar de todo. Piensa menos en tus problemas y más en tu trabajo, y tus problemas sin eliminarlos morirán. Aprende a nacer desde el dolor y a ser más grande que el más grande de los obstáculos. Mírate en el espejo de ti mismo y serás libre y fuerte y dejarás de ser un títere de las circunstancias porque tú mismo eres tu destino. Levántate y mira al sol por las mañanas y respira la luz del amanecer. Tú eres parte de la fuerza de tu vida. Ahora despiértate, lucha, camina, decídete y triunfarás en la vida. En la suerte, porque la suerte es el pretexto de los fracasados. Gracias.
Buenas tardes, me llamo Ndiame, soy de Senegal. Voy a leer un poema que se llama Sobre la Paz. Lo voy a leer en español. Esta poesía es el tema sobre la paz. En este momento que hay una guerra en Ucrania, este poema lo voy a leer en español, aunque mi lengua materna es el wolof. La paz es amar, la paz es ayudar, la paz es felicidad, y de todos lo podemos alcanzar. La paz no es insultar, la paz no es pegar, y de todos ellos lo tenemos que olvidar. La paz hay que buscarla, la paz hay que alcanzarla, y de todos juntos la podemos lograr. Gracias. Y también le quiero dedicar a todos mis compañeros, ha incluido mi profesora Lidia Gómez, y también lo quiero dedicar a toda Victoria. Gracias. No, este es otro. Más o menos. Lluvia. La tierra huele a ocre, las oscuras madreselvas lloran. Camino mojado y frío por el mugriento puente. La corriente se torna roja en mi corazón, es mi corazón que sangra, grana y espuma. Y tiñe el río, la tierra y se refleja en el cielo. Melancólico y triste corro. Huyo de mi corazón herido por la lluvia que se mezcla con mi sangre y alma. El viento silba entre mis huesos que se parten en mi cuerpo. Mis pies pisan las lágrimas que Dios ha llorado triste. Poema número 7, lo escribí hace un montón de años, muchísimos años, cuando estaba más enamorado de la poesía que hablar. Quiero dedicar estos poemas y todos estos a los de personas de la Intendencia que colocan todas estas cartas, que colocan los micrófonos. Muy bien, muy bien. Y que gracias a ellos podemos hacer estas cosas. A veces nosotros nos creemos los protagonistas, pero son tan protagonistas las personas que están detrás y que sin ellos no se podría hacer todas estas cosas. Muy bien. Muchas gracias y muy amable. Muy bien, Alberto. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Yo me llamo Jaula y voy a recitar un poema en árabe que se titula Ila Ley Ziyada. En este poema es en la realidad una letra que ha escrito el poeta Khalil Gibran a su amante May, que tuvo una relación platónica, o bien como a él le gusta llamar, una relación virgen.
y dice: إلى مي زيادة قد طهرت شفتي بالنار المقدسة لأتكلم عن الحب، ولما فتحت شفتي للكلام وجدت لي أخرس. كنت أترنم بأغاني الحب قبل أن أعرفه، ولما عرفته تحولت الألفاظ في فمي إلى لهات ضئيل، والأنغام في صدري إلى سكينة عميقة. وكنتم أيها الناس فيما مضى تسألونني عن غرائب الحب وعجائبه، فكنت أحدثكم وأقنعكم. أما الآن وقد غمرني الحب بوشاحه، فجئت بدوري أسألكم عن مسالكه ومزاياه. فهل من بينكم من يجيبني؟ هل بينكم من يستطيع أن يبين قلبي لقلبي ويوضح ذاتي لذاتي؟ ألا فأخبروني، ما هذه الشعلة التي تتقد في صدري وتلتهم قواي وتذيب عواطفي وميولي؟ وما هذه الأيادي الخفية الناعمة الخشنة التي تقبض على روحي في الساعة الواحدة وفي ساعة الوحدة والانفراد، وتسكب في كبدي خمرة ممزوجة بمرارة اللذة وحلاوة الأوجاع؟ وما هذه الأجنحة التي ترفرف حول مضجعي في سكينة الليل، فأسهر مترقبا ما لا أعرفه، مصغيا إلى ما لا أسمعه، محدقا إلى ما لا أراه، مفكرا بما لا أفهمه، شاعرا بما لا أدركه، متأوها لأن في التأوه غصات أحب لدي من رنة الضحك والابتهاج. Pues ese solo es un párrafo pequeño de la letra, porque es muy larga, que tiene muchas emociones y sentimientos. Pues quiero dedicar ese poema a toda la gente que estaban aquí con nosotros en el festival, que nos apoyamos, y gracias. Se acabó. Ahora se acabó. Tenemos que ir ya. Bueno, y para terminar, ya veo que quedamos pocos, vamos a terminar como siempre el festival con el Chorí al Chorí, interpretado por Navino y todos nosotros que vamos a subir al escenario, ¿vale? Vamos todos. Espera. No, espera un poco. Queremos robar el momento para dedicar un poema a nuestra profesora. Buque. Bueno, esto no era en el plan que ya tiene, pero como ya sabéis, es el último año de Lidia como nuestra profesora en el EPA, así que queremos aprovechar el momento para dedicar a Lidia un poema para todo lo que ha hecho para nosotros. Ha hecho un esfuerzo grandísimo este año, la verdad. Este año será siempre grabado en nuestra memoria. Así que hemos hablado, hemos decidido a dedicarla un poema que se titula I Want to Be Like You, o Quiero ser como tú. Voy a recitar el parte de inglés, Jaula va traduciendo en castellano.
I want to be like you. Thank you, Lydia, for being my life's role model. Quiero ser como tú. Gracias, Lidia, por ser el modelo a seguir de mi vida. When I consider all you have taught me and reflect on the person you are, Cuando considero todo lo que me has enseñado, reflexiono sobre el tipo de personas que eres. I want to be like you, Lydia. Smart, interesting, and engaging. Positive, confident, yet unpretentious. Quiero ser como tú. Quiero ser como tú, inteligente, interesante y maravillosa. Positiva, confiada, pero sin pretensiones. I want to be like you. Well informed and easy to understand. Quiero ser como tú, bien informada y fácil de entender. Thinking with your heart as well as your head. Gently nudging us to do our best with sensitivity and insight. Pensando tanto con el corazón como con la cabeza, empujándonos suavemente, porque hagamos lo mejor que podemos. I want to be like you, giving your time, energy, and talent to ensure the brightest possible future for us. Quiero ser como tú, dando su tiempo, energía y talento para asegurar el futuro más brillante posible. Lydia, for giving me a goal to shoot for. I want to be like you, Lydia. Gracias, Lidia. Gracias para darme una meta a la que apuntar. Quiero ser como tú. Y todos queremos que ser como tú. Al final queremos regalarte este buqué de flores. Eguati baki banizio, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Eguati baki banizio, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Izango, ebani.